estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre el rol que está teniendo la administración Trump en la agenda mundial, porque hay algo que es bastante claro. Desde que asumió el gobierno Donald Trump, después del gobierno de Joe Biden, ha tenido una agenda diplomática internacional bastante más clara y bastante más agresiva. Creo que ha quedado claro por el momento de que lo que tiene en mente es comenzar a cerrar pequeños conflictos que generan distracciones o problemas para Estados Unidos en mejor medida, tal vez en un segundo plano, y comenzar a concentrarse en lo que él entiende son los grandes enemigos que tienen frente los Estados Unidos. Por un lado Rusia y por otro lado China. En ese sentido se está hablando un poco de los acuerdos que está tratando de promover en el tema de Ucrania. Cuando surgió este problema entre India y Pakistán, por ejemplo, también rápidamente se acercaron para tratar de solucionarlo. En América Latina el tema de Venezuela, aunque si bien habían bastante dudas de si se iba a involucrar a Estados Unidos, parece que hay pasos en esa dirección. Y por otro lado el tema comercial a nivel mundial, pero claramente con el enfoque de poder abordar el problema económico que va a tener eventualmente con China, que es el enfrentamiento, digamos, más duro que podría decirse que tienen los Estados Unidos en este momento. Entonces, estamos hablando de un cambio de paso, de dirección y de intensidad bastante fuerte con respecto al gobierno demócrata de Joe Biden el periodo anterior. Entonces, hay que analizar cuál es el rol que está jugando los Estados Unidos de Donald Trump en este momento en el panorama mundial. Y para conversar sobre ese tema nos acompaña desde Corrientes, Argentina, el analista político Alberto Medina. Bienvenido, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Araceli? Gracias por la invitación, como siempre. ¿Qué tan diferente es lo que está haciendo Donald Trump versus lo que está haciendo Joe Biden? Porque una de las grandes críticas en la campaña a Joe Biden era que Estados Unidos había perdido peso mundial durante su gestión. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver con el alineamiento ideológico, ¿no? Me parece que esto pasa fundamentalmente por una situación en la que Biden venía de muchos compromisos sectoriales con muchos políticos del mundo, países, acuerdos internacionales. Trump en ese sentido viene mucho más desinhibido, sin ningún nivel de compromiso y en algún punto su enfoque está puesto en esto que alguna vez hablamos, de tener un único mandato para poder terminar esta serie de dos en forma interrumpida que tuvo Donald Trump, y eso lo hace apretar el acelerador, tener más velocidad y darle más potencia a su gestión internacional, tratando de cerrar conflictos, como bien se dijo, para buscar dar pasos hacia adelante. ¿Tú crees que el mundo extrañaba un Estados Unidos, digamos, tan metido en los temas internacionales, o tal vez no? No sé si el mundo extrañaba, me da la sensación de que el mundo estaba más cómodo con esta dinámica anterior, pero probablemente el estadounidense promedio no estaba cómodo con esa lógica. Me parece que la necesidad interna en Estados Unidos de tener un protagonismo mayor está mucho más cubierto con la estrategia de Donald Trump que la que traíamos con Biden, Obama en su tiempo, que era, digamos, menos intervencionista en el sentido de no involucrarse demasiado en los conflictos, de buscar zonas intermedias. Lo vimos muy fuertemente a Biden en el proceso de Medio Oriente, también en el de Ucrania y Rusia, tratando de jugar un poco por cierto equilibrio, y creo que eso obviamente fracasó a la luz de los acontecimientos, y en ese sentido Donald Trump interpretó acabadamente que Estados Unidos necesita un rol más fuerte. Eso no significa que el resultado del proceso sea necesariamente exitoso, pero sí me parece que tiene mucho que ver con representar mejor los intereses de los americanos promedio, y me parece que en general esta postura de alguna manera de liderazgo, de mayor posición relativa, está más funcional a lo que históricamente ha tenido Estados Unidos, al menos en el último siglo, ¿no? Y digamos que lo que ocurrió al inicio fue que Donald Trump entró con bastante fuerza. Como lo hemos conversado varias veces, también puede tener que ver con que solo tiene un periodo para lograr muchas cosas. Específicamente en el tema comercial quería preguntarte, porque se enfrentó a varios países, bueno, a varios líderes de países para tratar de lograr negociar esos acuerdos. Hace unos días ha anunciado un acuerdo con el Reino Unido bastante importante y también un acuerdo con China. ¿Cómo ves tú esta especie de guerra comercial que inició? ¿Está teniendo los resultados que se esperaban? Yo creo que fijó un hito, y eso no es poca cosa, ¿no? Estableció, si se quiere, una nueva dinámica, un esquema diferente al que ya conocíamos, otras reglas de juego para la negociación inclusive. Lo que sí también creo es que quizás él fue más optimista en términos de la velocidad con la que se podían resolver
estos inconvenientes, tanto en lo geopolítico como en lo económico, y quizás el mundo es más complejo hoy, y las dificultades para llegar a ciertos acuerdos no solamente dependen de la voluntad política de los actores de cada nación, sino también de los intereses económicos de muchos sectores y particularmente de muchas corporaciones que están, si se quiere, enredadas en un entramado mucho más sofisticado que hace que desenredar ese nudo sea mucho más difícil. Creo que en ese sentido, al menos a la luz de los resultados que tenemos hasta ahora, Donald Trump ha conseguido menos victorias de las que le hubiera gustado, aunque ha logrado cambiar la impronta de la dinámica negociadora mundial. Veremos si, con unos meses más, cuando tengamos que hacer el balance del año de la gestión de Donald Trump, podemos tener un saldo más positivo que negativo, o eventualmente las cosas no salieron como hubieran deseado. ¿Por qué digo esto? Porque también es cierto que este tipo de estrategias funcionan en la medida que la velocidad de los acontecimientos acompaña. Es decir, no se puede sostener una estrategia confrontativa durante demasiado tiempo, sino como un mecanismo para lograr un objetivo superior, que es, en definitiva, lograr resolver el conflicto o ubicarlo en una situación nueva mejor que la anterior. Bueno, igual ciertamente los resultados que ha tenido hasta ahora dan algo de tranquilidad sobre lo que eran las preocupaciones que había sobre su estrategia económica. Pero otro de los grandes temas, que es justamente geopolítico, él ha tratado de comenzar a cerrar estos problemas de segundo orden, que tal vez no son sus problemas directos como podrían ser el enfrentamiento con Rusia o con China, pero sí el tema de Ucrania, por ejemplo, el tema de Gaza en Medio Oriente, abordar la problemática que podrían tener con Irán. Y quería preguntarte por Ucrania justamente porque se ha hablado bastante de un cese el fuego, de un posible acuerdo de paz, de unas conversaciones que hubo hace algunos días. ¿Cuál crees que es el balance de la estrategia de Trump con respecto a Ucrania y cómo va ese tema de negociaciones con Rusia? Bueno, como se suele decir en el ajedrez, las fichas negras también juegan, ¿no? Y creo que Estados Unidos y particularmente Donald Trump imaginó un escenario más sencillo para resolver este conflicto, pensando que Putin quizás tendría una actitud, si se quiere, más abierta a esta conversación, a este diálogo. Y lo cierto es que también se ha endurecido en una dirección, quizás porque justamente conoce la estrategia negociadora de Trump, ya convivió con él, sabe cómo funciona, y en algún punto está tratando de sacarle el máximo provecho posible y de alguna forma intentando conseguir un resultado que lo deje muy bien parado. Y no es fácil encontrar una salida que permita que todas las partes salgan satisfechas. El mundo quiere paz, Ucrania quiere preservar buena parte de su patrimonio y salir con dignidad de este conflicto, pero la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, esta Rusia renovada, no pierde su espíritu imperial y necesita de alguna manera mostrar victorias militares, geopolíticas, que no se quedan solamente en la conversación de Ucrania y el territorio propio, sino de enviarle una señal al mundo respecto hasta dónde está dispuesto a dar batallas de esta naturaleza. Y ahí se complica probablemente la salida negociada. No visualizo que Ucrania esté poniendo tantos pruritos en encontrar una solución. Me da la sensación de que Rusia es la más sofisticada en este esquema, porque entiende que tiene elementos para presionar y también sabe que los tiempos de Trump no son los tiempos de Rusia. Quizás Rusia entiende que si pudo soportar hasta aquí este esquema, quizás podría todavía prolongar un poco más, y Trump tiene necesidades políticas. Y eso, por supuesto, lo están leyendo y quizás en ese sistema están moldeando o buscando una solución que sea mucho mejor para Rusia. En ese sentido, me parece que han comprendido la dinámica del conflicto y quizás Trump, un poco más optimista, pensó que este podía ser el primer hito, la primera victoria que el nuevo Estados Unidos podía mostrarle al mundo, resolver un conflicto que llevaba pocos años, pero más de lo que hubieran esperado, que los demócratas no pudieron resolver, y que ahora él podía ofrecer una paz, si se quiere, casi automática. No pasó todavía, se van agotando las cartas, y habrá que ver ahora hasta dónde cede Trump en esa negociación. No, y justamente porque una de las grandes críticas que le hacía Donald Trump a Joe Biden era que
cuando Joe Biden estaba en el gobierno se iniciaron muchas guerras y el mundo se volvió un lugar bastante más peligroso que cuando él terminó, digamos, su gestión y dejó un mundo, digamos, con menos conflictos en todo caso. Y creo que parte de su misión es precisamente eso, ¿no? Que cuando él termine su gestión el mundo sea un lugar más pacífico para los intereses de los Estados Unidos en todo caso. Muchas gracias por acompañarnos, Alberto. A ustedes por la oportunidad. Vamos a una pausa y volvemos.